Hola, mi nombre es Melina y con mi equipo integrado por Sofi, Damar y Celia les vamos a presentar nuestra entrevista realizada a la psicóloga Rosalba Ramírez, quien nos va a hablar sobre la terapia contextual. Esta terapia pues confiere una importancia especial a la conducta verbal del paciente y los valores que éste posee. Esto quiere decir que lo que el paciente se dice a sí mismo influye tanto en su comportamiento como en su conducta y su funcionamiento diario. Pues hay varios tipos de esta terapia, pero nosotros nos enfocaremos nada más en la de la terapia de aceptación y compromiso. Sin más que decir, pues vamos con la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la psicóloga Rosalba Ramírez. Me gustaría que mejor ella se presente y nos platique todo su currículum. Pues muchas gracias por la entrevista, por tomarme en cuenta. Mi nombre es Rosalba Ramírez González. Soy pues psicóloga de profesión. Estudié la licenciatura en psicología en Cuartos, en la ciudad de Tepa. Y pues tengo varias capacitaciones, como la intervención en crisis, la especialidad en tanatología, en psicología clínica. Estoy estudiando la maestría en la terapia de aceptación y compromiso, que ahorita igual les hablaré un poquito. Y pues también estoy certificada para ser tallerista grupal y para hacer pues todo como los manuales y toda la parte de los instrumentos que se utilizan sobre los talleres, como evaluación, diagnóstico y todo ese tipo de papeleos que son necesarios. Y pues creo que solamente eso. Por ahí te quedaría por ahí. Bueno, pues muy interesante, muchas gracias. Para empezar, nos gustaría que nos diera una definición sobre qué es la psicología. Para mí la psicología pues es la ciencia, tal cual, la ciencia que se encarga de estudiar a nuestra psique, nuestra persona. Yo lo veo ahora sí de manera muy integral, no solamente la mente, sino también las emociones, los procesos, ahora sí como esta complejidad del ser humano, de nuestras conductas, nuestras acciones, pues obviamente para buscar ese bienestar en todas las dimensiones. Muy bien. Sabemos que dentro de la psicología existen diferentes enfoques terapéuticos. ¿Cuál es el que usted trabaja mayormente? El que yo trabajo es el de las terapias cognitivo-contextuales y más enfocado últimamente ya más en la terapia de aceptación y compromiso. Muy bien. ¿Qué tipos de problemática se pueden manejar con este tipo de enfoque? ¿O se pueden manejar todos? Sí. No sé. Realmente es una corriente que es de las nuevas, de las llamadas de la tercera generación, porque ya es más integral. Su base pues está en lo cognitivo-conductual, pero ahora ya está más enfocada en la parte integral, la parte interpersonal de la persona, de las personas, y la parte de sistémica. Ahora vamos a continuar con nuestras preguntas, que son si nos puede hablar un poco sobre la tanatología, ¿qué es? Ok, la tanatología pues es la rama de la psicología que se encarga de los procesos de duelo y también de acompañar a las personas que están en fase terminal. Ahora sí que, pues sí, es sobre todo el trabajo de duelos, el trabajo ya sea de duelos no solamente por muerte física, sino también en forma de pérdidas relacionales, pérdidas de sentido de vida, hasta por obtener alguna enfermedad, por incluso cambios de ciudad o cambios a nivel estructural de la familia. Muy bien. ¿Y qué tipo de problemáticas más que nada tiene la tanatología? Te digo, abarca todo aquello que es una pérdida y que implica que la persona está en un proceso de adaptación a la nueva realidad. De las que más trabajo yo en sí son las pérdidas de familiares, ¿sí? Ya sea de hijos, de hermanos, de primos, de abuelos, de padres, o sea, todo lo que tenga que ver con la familia. Y también se trabaja, por ejemplo, divorcios, separaciones,
Ya a lo mejor las que son menos atendidas es la cuestión de pérdidas de familia, de amistades. También se trabaja cuando hay una nueva enfermedad o una situación crítica que hay que atender tanto a la persona en aceptación de esa enfermedad y más si tiene una fase terminal y a la familia en su conjunto para pues, que lleguen a una muerte más digna. ¿Y cómo cuánto dura un proceso tanatológico aproximadamente? Ok. Cuando se trabaja, digamos, durante los primeros, ¿qué te podré decir? En mi experiencia, entre los primeros 6 meses o el año de la pérdida, a lo mejor en la terapia con enfoque tanatológico estaríamos hablando de unas 10 o 12 sesiones. ¿Sí? Ya después de un tiempo, porque viene esta diferenciación entre un duelo natural y después un duelo complicado. Los duelos complicados ya implica que lleven más tiempo y a lo mejor basándonos ya también con otros apoyos de tipo psiquiátrico, de tipo terapias que tengan que ver más con la relación contextual con la familia, entonces ya puede durar un poquito más de tiempo. Vamos a seguir con otras preguntas. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas del enfoque? Una de las grandes ventajas para mí es que es integral, puesto que ya no considera solamente la atención a la conducta de la persona, sino también a todas las áreas de su contexto, a la forma en que se relaciona y a la parte de sus valores, que ya de hecho tiene mucho esta parte como muy humana, de basarnos en la persona, en sus valores y además en otros factores. Otra es que es directiva, suele ser práctica porque lleva la acción a la persona, no solamente esa reflexión e interiorización en ella, sino que se le lleva la acción. Ya dije que es práctica, creo que son las ventajas. Las desventajas, me ha pasado con otros compañeros de ustedes que escuchan el nombre y pensamos que somos como muy secos, como muy fríos, como muy cuadrados. Entonces los enfoques de la tercera generación no, ya estamos, como lo digo, más integral, donde los valores, las emociones y todo ese cuestión hasta de pensamiento lo trabajamos con mayor calidez, le puedo llamar de esa. Pero creo que más bien en el concepto en el que se tiene al enfoque es donde yo le veo como esta parte de desventaja. Puede también ser desventaja por ahí que algunos colegas también por el enfoque o otras preparaciones que tienen, que suelen dejar a un lado la parte como más, la parte espiritual a un lado. La parte espiritual, no refiriéndome a la parte solamente religiosa, sino de los valores, del sentido de vida y de las creencias que nos mueven a las personas. Entonces, pero ya en estas últimas generaciones, últimos enfoques ya se está tomando más en cuenta. ¿De qué manera se entrelazan o se relacionan la tanatología con el enfoque cognitivo-conductual? El cognitivo contextual quizá ya mucho más, porque una de sus áreas es la terapia de aceptación y compromiso. Y de hecho esa área, ese tipo de terapia es la que ha estudiado y ha profundizado en los duelos complicados. Antes se trabajaba las pérdidas como un área muy, más clínica en hospitales, que obviamente seguimos estando ahí presentes por la necesidad de las enfermedades y los procesos hospitalarios. Pero también acá en vida, los dolientes, los que pierden a alguien, pues también sus vidas cambian y desde ahí se torna una vida diferente. Entonces, el área de la terapia de aceptación y compromiso ya tiene este enfoque de trabajar con los duelos complicados y ha resultado muy padre, muy lindo, y saber cómo la persona puede salir adelante de ciertos síntomas para restablecerse en su vida sin la persona o sin la situación que adoleció. ¿Qué tipo de problemáticas o pacientes les satisface atender máquinamente o por lo contrario, cuáles situaciones se lo dificultan más? Ok.
Interesante pregunta. Me gusta mucho trabajar, obviamente, con los duelos complicados, más a nivel de las familias. Me gusta trabajar mucho con depresiones y ansiedades, con ese tipo de casos. También los TLP y los TOC son parte de mi especialidad. Y pues también trabajo la parte de intervención en crisis. Entonces, esas son como donde me siento mucho más cómodo y donde me reconozco a mí misma que hago bien lo que sé hacer. En la parte que se me dificulta, fíjate que es ya más por cuestión personal, el área de trabajar con niños por mi discapacidad. Solamente atiendo como a niños que tienen síntomas de depresión, de ansiedad o de algún estilo de conducta. Pero a veces me la reservo un poquito porque entiendo más que los niños es más también cuestión de físico, de irnos al piso, de jugar, de brincar, lo cual por mi discapacidad pues entonces esa la tengo como muy cuidada para también ofrecerle una atención a los niños vulnerables. Esa, y creo que no, te iba a decir de divorcios, pero de hecho he tenido tanto la terapia de pareja, atención a parejas y la atención en divorcios, y la verdad que me ha ido bastante bien, pero creo que más esa por la cuestión. Por último, ¿qué sugerencia nos puede dar a los futuros profesionistas en salud mental a la hora de elegir un enfoque para la práctica psicoterapeuta? Yo creo que lo principal, y ahorita que están estudiando, es que ustedes tengan su proceso terapéutico. Tener su proceso terapéutico va a dar mucha amplitud a que se conozcan y que puedan saber cuáles son las áreas, por ejemplo, que necesitan tener cuidado. Voy a exponer una situación muy personal y no tengo temor en decirlo. Yo pasé por una separación, por un divorcio. Entonces yo sabía que en ese tiempo, y junto con mi terapeuta, decíamos, no es momento de atender parejas, por lo mismo de que puedo hacer triangulaciones o hacer mal uso, o incluso a mí verme enganchada en alguna situación que yo apenas estaba arreglando. Entonces, creo que la primera sugerencia es esa: acudan a su terapia, a su propia terapia, para que se conozcan. Después creo que también que ustedes van a ir viendo por su personalidad que empata. Por ejemplo, yo al principio de la carrera, cuando estaba haciendo prácticas clínicas tal cual, me fui mucho por la terapia familiar. Me ayudó bastante, chulada de enfoque, me gustó mucho. Pero después con la tanatología fui encontrando el enfoque cognitivo contextual, la terapia de aceptación y compromiso, y tiene que ver mucho con mi sentido de cómo soy y de cómo me gusta trabajar con las personas. Entonces, creo que también que empiecen, que tengan esa inquietud y que conozcan varias áreas. Yo tengo más de 10 años en la parte clínica, entonces no crean que al primer año, al segundo año, luego se sabe con exactitud. Tienen que empezar a experimentar, a abrirse camino y sobre todo a no tenerle miedo. Sé que se sienten muchas mariposas en el estómago y sobre todo si les gusta el área clínica, porque eso creo que también es bueno definirlo ahorita que están estudiando. Si es el área laboral, si es el área social, si es el área educativa o el área clínica. ¿Sí? Entonces, trabajo hay demasiado, pero creo que esas dos, que le busquen, que conozcan, que se metan al ruedo, y la otra es su acompañamiento psicológico propio. Pues muchas gracias, es todo de nuestra parte. Gracias por dejarnos a mí, a mis compañeras, dejarles hacer esta entrevista. Fue un gusto. Muchísimas gracias a ustedes y pues que tengan éxito. Gracias. Después de la entrevista, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que la terapia de aceptación y compromiso, conocida como la ACT, es pues una intervención que emplea la aceptación. Esto pues busca atender las sensaciones, pensamientos, sentimientos, entre otros. Esta sustenta la teoría de que los problemas psicológicos tienen como base el lenguaje. El paciente aprende a conectar con los pensamientos o sensaciones mediante metáforas, paradojas y ejercicios experimentales. Ya para finalizar, pues esta terapia
se vinculan estrategias para poder mejorar la flexibilidad psicológica. Esto pues buscando que se cree la capacidad de que la persona esté presente y se adapte a diversas situaciones, para poder evitar así el sufrimiento psicológico que se crea al contacto con pensamientos o emociones o recuerdos negativos. Pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Bye.